Bien, buenos días. Vamos a continuar con el avance de materia. Ahora vamos a tocar el tema de la articulación temporomandibular, un tema muy importante acerca de lo que es nuestra profesión. Y obviamente vamos a ver distintos conceptos desde el punto de vista anatómico y morfológico. Entonces, la articulación temporomandibular, conocida como ATM, entonces tiene diferentes tipos de clasificaciones anatómicas, fisiológicas, ¿no? Dentro de lo que es el tema anatómico se la clasifica como una diartrosis. Ustedes saben muy bien que la diartrosis son articulaciones móviles, por lo cual tiene que cumplir con diferentes situaciones de requisitos anatómicos que son tener superficies articulares, tener elementos de fijación, ¿no? Además de elementos de unión de estas articulaciones, que es justamente lo que vamos a llevar, ¿no? Entonces, clasificado como una articulación móvil de tipo bicondilio, hablamos de bicondilio, ya que las superficies articulares, ya sea el temporal como la mandíbula, tienen cóndilos, por eso se llama bicondilio. No, sin embargo, existe también diferentes criterios como autores que están ahí leyendo, que nos dicen que en estado cero o estático incluye como un encaje recíproco, ya que el cóndilo se va a encontrar en la cavidad glenoidea o en la fosa mandibular, por lo tanto le da un concepto de encaje recíproco, ¿no? Otro tipo de autores le dan a las articulaciones como una enartrosis, ¿no? Obviamente siempre es teniendo en cuenta que sea una subclasificación de acuerdo a las superficies articulares de la diartrosis, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Ahora, dentro de lo que es la misma articulación, vamos a nosotros a estudiar diferentes componentes, ¿no? Las superficies articulares, ¿no? Los medios de unión, que también en otra literatura los conocemos como el menisco, el sistema ligamentoso y las sinoviales. A estos tres componentes que estamos viendo aquí abajo, los vamos a llamar los medios de unión. Y obviamente, dentro de que es, como toda articulación, tenemos que tener en cuenta la irrigación y la inervación de esta articulación. Entonces, aquí están viendo la imagen de una articulación, sobre todo la superficie articular, y vemos ahí al medio una estructura que va a permitir el deslizamiento cuando nosotros hacemos los movimientos. A eso se va a llamar el menisco o disco articular, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a estudiar van a ser las superficies articulares. Cuando hablamos de superficies articulares, tenemos que tener en cuenta dos estructuras óseas, que va a ser el hueso temporal y el maxilar inferior, o también llamado mandíbula. Entonces, dentro de lo que es el hueso temporal, vamos a tener en cuenta la cavidad glenoidea, también llamada fosa mandibular, y lo que es el cóndilo del temporal, también llamado tubérculo articular. Y en el caso de la mandíbula, tenemos en cuenta al cóndilo mandibular. Entonces, para hacer un repasito, como están viendo aquí el hueso temporal en una vista inferior, nos recordamos que aquí tenemos lo que es la cavidad glenoidea, que está dividida por una cisura, la cisura petrotimpánica, ¿no? Que va a dividir en dos porciones, una porción articular que es cóncava y una porción no articular que pertenece obviamente a la cara, que está protegiendo a lo que es el poro acústico externo. Entonces, ustedes recuerdan, es la cara inferior la que están viendo del peñasco, y que en la vida intrauterina también corresponde al hueso timpanal, ¿no? Entonces, ahí es la porción de la ósea que recubre lo que es la parte del conducto auditivo externo. Entonces, lo que nos refiere más ahora, lo que nos interesa más ahora es lo que es la cavidad glenoidea, que es de una manera cóncava y una porción convexa, a la cual le vamos a llamar el cóndilo del temporal. Entonces, teniendo en cuenta esta estructura, en esta convexidad, vamos a hablar también de un tubérculo, el tubérculo cigomático. Esta es la apófisis cigomática, si recuerdan,
Tiene dos tubérculos, el tubérculo cigomático anterior, que estaría a nivel de la convexidad, y el tubérculo cigomático, ¿no? Posterior, anterior y posterior, que estaría a nivel de la concavidad, ¿no? Entonces, este cóndilo también anatómicamente se le denomina como la raíz transversa de la apófisis cigomática. Entonces, este tubérculo también le vamos a denominar, ¿no? Entonces, la parte del cóndilo del temporal, que tiene la característica de ser convexa. Esa es la idea, ¿no? Entonces, en resumen, la superficie articular del temporal va a tener una situación cóncava y convexa. Cóncava a nivel de la fosa o cavidad glenoidea y convexa a nivel de lo que es el cóndilo temporal. Bien, con respecto a lo que es la mandíbula, entonces hablamos de los cóndilos mandibulares. Entonces, miren, como están viendo acá en la imagen, tenemos una estructura hacia abajo que es un estrechamiento que se llama el cuello del cóndilo, ¿no? Entonces, que es la estructura más débil de cualquier región anatómica, porque es un estrechamiento, se denomina el cuello, y no se olviden que a ese nivel del cuello se encuentra una fosita, la fosita pterigoidea, ¿no? Que así se refiere la bibliografía, pero no se olviden que ahí llega el pterigoideo externo, entonces tendrían que decir fosa del pterigoideo externo, o también llamado lateral, ¿no? Por terminología. Ahora, dentro de lo que es el cóndilo, miren, tenemos que es una eminencia oblongada dirigida hacia la cara medial o cara interna. Tiene dos vertientes, una vertiente anterior, una vertiente posterior y entre las dos una superficie elevada que va a ser la arista o la cresta del cóndilo mandibular. A nivel lateral tenemos, obviamente, las dos aristas, ¿no? Que van a ser palpables a nivel del lado externo. Entonces, si nosotros nos colocamos nuestros dedos a nivel del trago mandibular y abrimos, entonces vamos a poder hacer la palpación, obviamente, de este polo, el polo lateral o el polo externo del cóndilo mandibular. El polo interno, obviamente, no se va a poder palpar y es la parte que está medial o interna y que es más sobresaliente en el caso de ambos dos polos. Entonces, las superficies articulares nos interesa como la arista anterior y la arista posterior. Bien, entonces, de acuerdo a la anatomía, entonces vemos esas estructuras como superficies articulares. Ahora, dentro de las relaciones que tiene la articulación temporomandibular, entonces si nosotros nos palpamos ahorita, lo que vamos a tocar es la piel, por lo tanto, la relación lateral es subcutánea, ¿no? Entonces, vamos a tener una relación a nivel subcutáneo lateral o externamente. A nivel medial, vamos a ver con la espina del esfenoides, el agujero espinoso, o también llamado redondo menor, y el agujero oval. Entonces nos estamos relacionando con la base del cráneo a nivel del esfenoides. Anteriormente está la lámina pterigoidea lateral, es decir, la apófisis pterigoides. Posteriormente está la glándula parótida, está el nervio aurículo temporal y vasos temporales superficiales, ¿no? La arteria temporal superficial y también la vena temporal superficial. Entonces, viendo esta imagen, podemos relacionar las relaciones anatómicas. Miren, aquí estamos viendo la cavidad glenoidea, fosa mandibular. Aquí estamos viendo el cóndilo del temporal. Y si vamos hacia medial, nos vamos a encontrar con lo que es la espina del esfenoides. Encontramos lo que es el agujero oval y el agujero redondo menor, o también llamado agujero espinoso. Entonces, esa es la parte medial, ¿no? Anteriormente, hacia adelante, nos encontramos con la lámina pterigoidea, es decir, la apófisis pterigoides presenta una lámina interna y una lámina externa. Propiamente estaríamos hablando de la lámina externa o lateral de la apófisis pterigoides. ¿Mm? Entonces, miren, acá posteriormente tenemos a la glándula parótida, ¿no? La glándula parótida se relaciona, no se olviden, con el nervio aurículo temporal, que este es un ramo del nervio trigémino del tronco terminal posterior, y también con los vasos temporales superficiales que están ahí subiendo, ¿no?
No se olviden que la arteria temporal superficial va a ser un ramo terminal de la arteria carótida externa. ¿Mm? Entonces son las relaciones anatómicas que tenemos que observar. Ya acerca de la cavidad articular, entonces ya en la cavidad articular presenta esta almohadilla que se llama el disco o menisco articular, que tiene la característica, es una lámina fibrocartilaginosa, avascular importante, no tiene irrigación, es elíptica de forma opuesta a las superficies articulares, ¿no? Entonces tiene que ser de forma convexa y cóncava y obviamente en forma cóncava para la parte mandibular. Entonces, a partir de esta concavidad, convexidad que presenta el menisco o disco articular, que va a servir como una almohadilla para el deslizamiento cuando nosotros hagamos movimientos de la articulación. Entonces nos va a servir, obviamente, para deslizar y hacer los movimientos propios, ¿no? Entonces, aquellas situaciones cuando escuchamos en la apertura algún chasquido, crujido, inclusive se tranca la articulación en algunas personas, es producto de que este disco puede estar, haya sufrido una ruptura y ha, ha- se ha unido por segunda intención y obviamente al hacer esa unión fisiológica que tiene nuestro organismo, no ha sido en una constante, ¿no? Entonces ha podido ser a nivel superior o inferior esa unión y por eso es que puede trancarse. Ahora fíjense, este disco articular produce dos subarticulaciones o dos espacios que vamos a mencionar. A nivel superior, este espacio o subarticulación se denomina el temporomeniscal o disco temporal, ¿no? De acuerdo a al criterio que manejemos. Pero si es superior, está relacionado con el temporal. Por lo tanto, si es inferior, está relacionado con la mandíbula. Por lo tanto, esto se va a llamar, esta subarticulación o este espacio se va a llamar menisco mandibular, ¿no? Temporomeniscal y menisco mandibular. Ahí, ¿no? Entonces tiene una característica de su borde anterior es más estrecho, su borde posterior es más alargado y va a contar con a nivel posterior con los frenos o frenos discales a nivel de lo que es superior e inferior, ¿no? Entonces los cuales van a delimitar a través del aparato ligamentoso este disco y obviamente va a estar relacionado también con los medios de unión, que esa es la característica, ¿no? Bien, entonces tenemos acá, como verán, el disco articular. Entonces tenemos fascículos a nivel posterior que les decía que son los frenos discales como el retrodiscal superior y el retrodiscal inferior. Y bueno, aquí están viendo la inserción también del pterigoideo externo. No se olviden que uno de los haces del pterigoideo externo, fascículo superior, llamado esfenoidal, va a llegar a insertarse en lo que es la cápsula articular, ¿no? Entonces se relaciona directamente a lo que es también el disco articular. Y el haz inferior o el fascículo inferior llega a la fosita del cuello del cóndilo, ¿no? Esa es la característica de inserciones de este músculo. Bien, a través del sistema ligamentoso tenemos que hablar de lo que es la cápsula articular, los ligamentos de refuerzo y los ligamentos accesorios. Entonces, la cápsula articular va a ser una membrana que va a revestir todas las superficies articulares. Hablando también de superficies articulares, a lo que me olvidaba, tanto el hueso temporal como el cóndilo de la mandíbula están revestidos, ¿no? Por cartílago y obviamente eso nos va a permitir una protección a las superficies articulares, este revestimiento, y va a también impedir el roce de lo que es las estructuras óseas. Bien, entonces tenemos la cápsula articular, lo que les decía, que es obviamente un revestimiento que va a proteger toda la articulación y tiene relaciones hacia adelante con la vertiente anterior del cóndilo del temporal hacia atrás con el labio anterior de la cisura de Glaser, ¿no?
que es la que divide la cavidad glenoidea en una porción articular y una porción no articular, ¿no? Hacia afuera estaríamos hablando del tubérculo cigomático y raíz longitudinal de la apófisis cigomática, y hacia adentro estaríamos hablando de la espina del esfenoides, ¿no? Entonces son relaciones donde se va a insertar la cápsula articular. El vértice, entonces, la parte de la circunferencia inferior, entonces está relacionándose a nivel de lo que es el cuello del cóndilo, ¿no? A 5 milímetros por debajo del revestimiento fibrocartilaginoso. Este es el revestimiento fibrocartilaginoso que les decía que tienen las superficies articulares. En este caso nos interesa del cóndilo mandibular porque por debajo se va a insertar lo que es la cápsula articular. Normalmente las fibras o las haces de la cápsula articular posteriores son más descendidas y son más superiores a nivel anterior. Bien, entonces ahí están viendo también la cápsula articular y relaciones que tienen a manera externa y a manera interna, ¿no? Algo importante, no se olviden que en la parte interna, la relación principal es con este músculo, ¿no? El pterigoideo externo, a través de su haz esfenoidal, que es el que va a terminar a nivel de la cápsula articular. Bien. A través de los ligamentos de refuerzo, hablamos de los ligamentos lateral externo, ¿no? Son los ligamentos laterales. Entonces, uno está hacia afuera y uno está hacia adentro, ¿no? Para no confundir la terminología. Entonces, ambos son laterales. El externo hacia afuera y el interno hacia adentro. Por eso es que dice lateral externo y el otro va a ser lateral interno. Ahora, una característica que este ligamento lateral externo entonces tiene diferentes haces, los haces posteriores que son más verticales, ¿no? Que va desde el tubérculo cigomático al cuello del cóndilo, ¿no? Al cual se le llama la cuerda cigomático-maxilar. Y en el caso de los haces anteriores va desde el borde inferior, o también llamado el labio inferior de la apófisis cigomática. No se olviden que tiene dos labios, el superior y el inferior, y desde ahí estos haces va a llegar inclusive hasta la rama ascendente, ¿no? Entonces eso se ve en otras, ¿no? Imágenes. Por lo tanto, se va a denominar cigomático mandibular o cigomático maxilar. Entonces, esa es la característica del ligamento lateral externo. En el caso del ligamento lateral interno es que recubre todo el revestimiento de la cápsula. Por lo tanto, también se llama capsular, ¿no? Entonces, está yendo desde la base de la espina del esfenoides y desciende oblicuamente hacia atrás, hacia afuera, para insertarse posteriormente a nivel del cuello de la mandíbula, ¿no? Del cuello del cóndilo mandibular. Esa es la característica del ligamento lateral externo. También existen ligamentos accesorios, el anterior y el posterior, que van a revestir obviamente la parte anterior y posterior de esta cápsula articular. En el caso del ligamento accesorios, son tres los ligamentos, que su nombre nos dice de dónde a dónde se van a extender. Entonces hablamos del estilo maxilar o estilo mandibular, que va a ser parte del ramillete de Riolano antiguamente, o ramillete de Estilio. Si ustedes recuerdan, estaba formado por tres músculos y dos ligamentos. El músculo estilo, ¿no? Faringio, estilo gloso, estilo faringio y estilo, ¿no? Maxilar. En el caso de estilo gloso, en el caso de ligamentos, estilo yoideo, y este ligamento importante, en este caso que nos interesa en ATM, que va a ser el estilo mandibular, que va del vértice de la apófisis estiloides y va a llegar hasta la parte del ángulo de la mandíbula, ¿no? Que también se lo denomina como el gonio. En el caso del ligamento esfenomaxilar, también se llama interespinoso, ya su nombre nos dice, porque va a ir desde la espina del esfenoides a la espina de Spix, ¿no? En la cara interna de la rama ascendente de la mandíbula, ¿no? Ahí se puede ver el ligamento interespinoso o esfenomandibular, esfenomaxilar. Y el último, que viene desde el gancho de la apófisis pterigoides
hasta la parte posterior o retromolar, ¿no? De la rama ascendente, a ese le vamos a llamar el pterigo mandibular o pterigo maxilar. Entonces, estos tres ligamentos son accesorios porque si bien no van directamente a la articulación, cuando hacemos movimientos van a tener, ¿no?, su importancia en la mecánica del movimiento de la articulación temporomandibular. Bien, entonces hablamos también de las sinoviales, que son membranas. Uno de los componentes que les decía de las diartrosis también son las sinoviales, membranas de tejido conectivo, perdón, también se le llama membrana sinovial, tapizan toda la cara interna de la cápsula articular. Y dentro de ella, entonces, se va a producir un líquido que es el líquido sinovial, ¿no? Entonces, está ricamente vascularizada y obviamente genera el líquido sinovial. Este líquido sinovial va a ser obviamente el lubricante que utiliza la articulación temporomandibular y siempre hacemos esa comparación con una bisagra, ¿no?, de una puerta que tanto abrir y cerrar empieza a sonar, ¿no? Entonces, o tanto moverla, hacer rotaciones, ¿no? Entonces, eso pasa lo mismo con esta articulación y con nuestras articulaciones en el cuerpo, ¿no? Entonces, esta membrana sinovial va a ser va a tener esa capacidad o característica de generar líquido sinovial. Por lo tanto, va a lubricar toda la articulación, ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la irrigación y la inervación, está dado por la arteria temporal superficial. Si ustedes recuerdan anterior, la arteria temporal superficial, entonces va a ser la rama terminal de la arteria carótida externa, ¿no? En el caso de la arteria timpánica, la arteria meningia media, la arteria temporal profunda media, entonces van a ser ramas de lo que es ramas colaterales de la arteria maxilar interna, al igual que la arteria parotidia, ¿no? La arteria palatina ascendente, ¿no? Y la arteria faringe ascendente, que es otra también colateral de lo que es la carótida externa, y tenemos como la inervación al nervio auriculotemporal. Este nervio auriculotemporal, importante, que también va a dar, obviamente, le hace un ojal a la arteria meningia media, por eso se puede identificar. Es un ramo del tronco terminal posterior del nervio mandibular, ¿no? Entonces, este va a dar, al ir por la parte posterior, le va a dar ramita, obviamente, a la articulación y también va a dar inervación sensitiva a lo que es la glándula parótida, ¿no? Importante este nervio auriculotemporal. Entonces, aquí vemos la carótida externa. No se olviden que da ramas colaterales como la tiroidea superior, la lingual, la facial, las parotidias, la faringe ascendente, ¿no? La auricular posterior, ¿no? Entonces, la occipital. Entonces, dentro de esas, algunas van a dar su irrigación a lo que es la articulación temporomandibular. Una vez que la carótida externa da sus ramas colaterales, también da sus ramas terminales, ¿no? La temporal superficial y la maxilar interna, la que entra a la fosa infratemporal. Y de ahí va a dar también sus ramas, los 14 ramos, y uno de esos van a ser obviamente la arteria meningia media, ¿no? Entonces, además de las temporales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a observar en sus ramas colaterales de esta maxilar interna? A nivel de la inervación, habíamos dicho el nervio auriculotemporal, miren, que como les decía, le hace un ojal, por lo tanto ya sabemos que esta es la arteria meningia media que está subiendo, le hace un ojal y da un recorrido a nivel auricular para ir hacia la región temporal, por eso se llama aurículo temporal, y en su recorrido va a dar ramitas para la articulación temporomandibular y también para la glándula parótida, ¿no?, que va a estar acá. Otros autores refieren también la inervación al nervio temporomaceterino, propiamente al ramo maceterino, que va a estar aquí este músculo, el macetero, aquí está seccionado el arco cigomático y va a llegar, entonces su recorrido da un ramito también para la articulación temporomandibular. Por último, hablar de los movimientos mandibulares. Ustedes saben muy bien que a través de los músculos masticadores
realiza eh, el mecanismo, ¿no? Óseo, músculo, básculo, nervioso, entonces, para hacer la potencia de la masticación. Pero también hablamos de movimientos, ¿no? Entonces, a través de movimientos, también aquí entran algunos músculos suprayoideos, como decir el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, el genioideo, que obviamente al realizar movimientos de ascenso, de descenso, ¿no? De propulsión, retropulsión, que están viendo agrupados en pares e impares, como la circunducción, van a también hacer movimientos específicos, ¿no? Esto se hace siempre en movimientos de máxima intercuspidación, que eso le vamos a llamar la oclusión céntrica, y también la relación céntrica a nivel del punto más superior de los cóndilos, en posición anatómica, tanto del temporal como del cóndilo mandibular. Entonces hacen el descenso y ascenso, hacen la propulsión y la retropulsión, la lateralidad hacia adentro y hacia afuera, la intrusión y la extrusión, la retrusión y protrusión, ¿no? Entonces, la diferencia a nivel de lo que es propulsión y retropulsión es que estos no están en oclusión céntrica, es decir, la cavidad bucal está abierta y llevamos hacia adelante y su retorno en posición anatómica. En cambio, retrusión, protrusión, vamos a hablar como intrusión y extrusión, estamos hablando a nivel de lo que es la oclusión céntrica en contacto interdentario para poder hacer estos movimientos, ¿no? De esa manera tenemos los movimientos mandibulares de la TM, ¿no? Que ahí están ejerciendo diferentes tipos de movimientos de ascenso, descenso, que se llama la apertura, ¿no? O cierre, los elevadores, ¿no? A través del músculo temporal, músculo macetero, pterigoide interno, a nivel de lo que es la lateralidad, ¿no? O diducción, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta el pterigoide externo. Muy bien. Entonces, hasta ahí es el tema de articulación temporomandibular. Ya continuaremos con otras clases. Hasta luego.